Bueno, en este video lo que vamos a hacer un poco lo que es introducir el campo eléctrico. Bueno, para ello lo que tenemos que saber es un poquito la parte conceptual, que es un campo eléctrico. Bueno, para ello lo que tenemos que determinar es un poco los conceptos. El objetivo de este campo eléctrico es describir los conceptos del campo eléctrico. En este caso, lo que vamos a hacer acá es demostrar un poquito visualizar lo que es la intensidad del campo y las líneas de fuerza. Otro de los objetivos que vamos a ver acá es calcular la intensidad del campo creado por una carga. En base a eso, vamos a ir determinando, en base a los conceptos, vamos a ir determinando algunos ejemplos. Si nos damos cuenta un poquito, lo que ocurre en un campo eléctrico es lo siguiente. Gráficamente lo vamos a ver acá. Ya entre dos cargas existe un campo eléctrico llamado lo que es las fuerzas de atracción o también puede ser la fuerza de repulsión. Entre esas fuerzas también existe lo que es la intensidad, ¿ya? Esa intensidad del campo eléctrico se manifiesta aquí mediante estas líneas rojas. Ese es el campo eléctrico que se manifiesta entre dos cargas. Ya, como hemos dicho, hay que conocer lo que es cuando hay cargas iguales, quiero decir cargas de signos iguales, esas cargas como que se retraen, ¿no? ¿Ya? O tienden a alejarse. En cambio, cuando ocurre lo contrario, cuando tiene una carga positiva y una carga negativa, existe lo que es la atracción. Bueno, dicho estos conceptos, lo que vamos a, más que todo en esta parte, es ver las variables. En este caso, vamos a ver estas dos ecuaciones. La intensidad depende de la fuerza y depende de la carga. ¿Ya? Acá tenemos otra ecuación, lo que es la intensidad. Tiene sus variables, lo que es la constante K, y tiene lo que es la carga y su distancia al cuadrado. ¿Ya? La distancia que existe entre dos cargas. ¿Ya? Como hemos visualizado lo que es en el ejemplo gráficamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener otra situación que tenemos que tener en mente, que tenemos que saber es que las unidades que se van a trabajar en estas ecuaciones es en el sistema internacional. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué se quiere decir? La intensidad, las unidades en el sistema internacional es Newton sobre Coulomb. Sabemos que en el sistema internacional la fuerza se mide en newtons y la carga se mide en Coulomb, ¿no? Por lo tanto, la unidad de la intensidad va a ser Newton sobre Coulomb. Si nos vamos a esta ecuación, de la misma forma, la constante K tiene un valor que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La carga también tiene que estar lo que es en Newton, perdón, en Coulomb. Y lo que es la R al cuadrado significa lo que es la distancia al cuadrado. Pero sin más ir a más allá, creo que ya hemos especificado un poquito las variables, los objetivos, para poder un poco comprender esta parte de lo que es el campo eléctrico. Sin ir más allá, vamos a ir lo que son los ejemplos. Bueno, para ello, nos vamos a ir a la siguiente apartado. Bueno, acá tengo una serie de ejercicios que debo resolverlos. Tenemos ejercicios desde 1 hasta 12. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a partir de lo más básico. A ver, podríamos tomar el ejemplo 2. No lo voy a tomar el ejemplo 1 porque es muy similar. Casi son similares el 1 y el 2. Entonces lo vamos a tomar el 2. Entonces para ello lo que vamos a hacer es anotar vamos a anotar los datos. Entonces vamos a anotar los datos. Datos.
Dos puntos. Listo. Entonces vamos a leer el problema 2. Nos vamos a concentrar en este ejemplito. Ya, determinar la magnitud de la fuerza. Ah, ya. Entonces ya me dice aquí, ¿no? Determinar la magnitud de la fuerza. Determinar, tengo que determinar entonces, ¿no? La fuerza. Esa va a ser mi variable. Luego seguimos dando la lectura. Determinar la magnitud de la fuerza que actúa sobre una carga. Entonces, sobre una carga de prueba. Entonces, ya tengo una carga de prueba. La carga en este caso sería, lo vamos a anotar con, ya, lo vamos a anotar con Q minúscula. Igual, en este caso sería 2 por 10 a la menos 7. Entonces, anotamos 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7. Entonces colocamos acá menos 7. Menos 7. Seguimos dando la lectura. Luego dice, tengo esta carga, ya, no vamos a entrar, ahorita vamos a entrar los datos. Dice, al situarse en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de, al situarse en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de, ya sabemos entonces la intensidad es 6 por 10 a la 4 newton sobre Coulomb. Entonces acá colocamos la intensidad es igual, a ver, ¿cuánto era? Ya, en este caso es 6 por 10 a la 4. Entonces, 6 por 10 a la 4. 6 por 10 a la 4. 6 por 10 a la 4. Positivo. Lo que vamos a anotar las unidades en este caso es Newton sobre Coulomb. Entonces anotamos Newton sobre Coulomb. Me estoy olvidando de esto. En este caso su unidad es la carga es en este caso Coulomb. Listo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que todos tienen que estar en el sistema internacional, como hemos indicado. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la solución. Para la solución nada más vamos a utilizar las dos ecuaciones que hemos mostrado. En este caso puede ser esta ecuación o puede ser esta ecuación. Pero no voy a utilizar esta ecuación porque simplemente tengo tres datos, o quiero decir dos datos. En este caso tengo la intensidad que vale esta cantidad, también tengo la carga, esta cantidad, pero lo que no tengo es la fuerza. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que tomar es esta ecuación. Entonces, tomamos eso. Entonces decimos que la fuerza, perdón, la intensidad es igual, la intensidad sería igual fuerza sobre carga. Nos lo vamos a anotar acá. Entonces lo que vamos a hacer acá es un simple despeje. Tengo aquí a la carga que me está como denominador. Lo que es denominador pasa al otro miembro como directamente a multiplicar. Acá está multiplicando inversamente. Acá lo vamos a directamente. Entonces, en este caso, la fuerza sería igual la intensidad por la carga. Lo vamos a anotar aquí el producto punto. El producto punto lo vamos a anotar acá. Entonces, ¿dónde está el producto punto? Ya, listo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación ya despejada. Lo único que vamos a hacer es
Ya, vamos a seguir. Vamos a anotar, vamos a reemplazar ahora los datos. Los datos los vamos a reemplazar y ya tendríamos nuestro resultado. En este caso, la intensidad, ¿cuánto es ahora? Voy a reemplazar los datos. ¿Cuánto es mi intensidad? Ah, aquí está, 6 por 10. Anotamos 6. Ya primeramente voy a abrir mi paréntesis. 6 por 10. 6 por 10. En este caso es a la 4. Ya. Directamente lo vamos a copiar de acá nomás. A ver. Sí. Ya. Acá. Ya tengo mis datos reemplazando. La intensidad vale esto. Ahora la carga, ¿cuánto vale? La carga vale 2 por 10 a la menos 7. Entonces, de la misma forma, lo vamos a copiar nomás de acá, directamente, para no estar. Ya, listo. Entonces tendríamos control C. Listo. Vamos a cerrar nuestro paréntesis. Entonces ya tengo despejado. Luego de despejar, lo que he hecho es, en este caso, reemplazar los datos. Luego tengo que buscar siempre la simplificación. Voy a simplificar. ¿Quiénes con quiénes? Lo voy a simplificar este column con este column. Ya lo simplifiqué. Por lo tanto, lo único que voy a tener acá es, como resultado, mi fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza va a ser, si nosotros agarramos la calculadora, solamente va a ser aquí. En este caso, 6 por 2 va a ser, 6 por 2 va a ser 12. Y multiplicamos 10 a la 4 por 10 a la menos 7. En este caso, va a ser entonces, directamente, bases iguales, las potencias se suman. En este caso, aquí es 4 positivo y aquí es 7 negativo. Entonces, en este caso, por lo tanto, va a ser 10 a la menos, va a ser un número negativo. Hay que llevar, va a llevar en sí lo que es el signo del mayor. En este caso va a ser 4 menos 7 sería menos 3. La diferencia entre 7 y 4 es 3. Y por lo tanto, lleva el signo del mayor. Entonces, va a ser menos 3. ¿Listo? Entonces, por último, tengo la unidad. En este caso es Newton. Tal como hemos adelantado, la fuerza tiene que estar en newtons. Listo. Ahí terminaría mi ejemplo 2. Vamos a ir al ejemplo, a ver, uno de los ejemplos vamos a tomar. Hemos hecho el 2, entonces como resultado nos ha dado lo que es 12 por 10 a la menos 3. Pero en este caso yo, incluso de repente yo puedo ir recorriendo, ya lo vamos a dejar acá, el resultado, 12 por 10 a la menos 3. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora, vamos a tomar otro ejemplo. El 3 no creo que esté tan complicado, el 4 tampoco. El 5 parece un poco, ya. A ver, lo vamos a tomar el 5. Entonces vamos a anotar acá el 5. Anotamos 5 y anotamos los datos. Vamos a anotar entonces los datos. Vamos a extraer todos los datos. Ya dice la magnitud de la intensidad del campo eléctrico
producido por una carga de 7 microcoulomb. Entonces anotamos acá una carga. Entonces anotamos directamente acá lo que es carga de 7 microcoulombs. Entonces anotamos Q igual 7 microcoulombs. 7 micro. ¿Dónde está? Microcoulomb. Estamos acá en corchetes. Seguimos leyendo. Después dice, tenemos que anotar, dice ya, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 7 microcoulombs en un punto determinado es de, la magnitud de la intensidad de esta carga es de, dice, la magnitud de la, entonces eso vendría a ser lo que es la intensidad. Entonces anotamos la intensidad. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto vale? Valdría en ese caso 5 por 10 a la 5, 5 por 10 a la 5. Entonces anotamos acá 5 por 10, 5 por 10 a la 5, 5 newton sobre coulomb. Entonces anotamos ahí, newton sobre coulomb. Seguimos seguimos con la lectura. Seguimos con la lectura. Ya. Dice la magnitud de la intensidad del campo eléctrico producida por una carga de 7 microcoulombs en un punto determinado de 5 por 10. Dice, ¿no? En este caso la intensidad sería esto. ¿A qué distancia del punto considerado se encuentra la carga? ¿A qué distancia del punto considerado se encuentra la carga? Entonces anotamos a qué distancia. Eso sería nuestra incógnita. ¿A qué punto de la distancia se encuentra la carga? Entonces en este caso va a ser nuestra incógnita. De la misma forma acá tengo estos datos y tengo esta variable. Entonces lo que primero tengo que pensar de repente cuál de las ecuaciones me puede ayudar. Esto no me va a ayudar nada. ¿Por qué? Porque no tengo distancia acá. En cambio acá sí tengo distancia, que en este caso está anotado con una R, pero para nosotros esa R es X. ¿Ya? Le hemos anotado acá una distancia R, es que ese campo eléctrico se manifiesta a una distancia a la redonda en sí, ¿no? Por eso es que hemos visualizado el campo eléctrico en líneas rojas, ¿no ve? En líneas rojas alrededor de la carga. Por eso es que esto lo he escrito con R. Entonces, pero para nosotros es igual la distancia. Entonces, lo que vamos a utilizar, como hemos dicho, ¿no? No vamos a poder utilizar esto porque no nos va a ayudar de nada, porque no tiene distancia. En cambio, esto sí tiene distancia. Entonces, tomamos esta ecuación. Entonces, vamos a anotar acá solución. Solución. Listo. Entonces, lo que dice que la intensidad es igual a la constante K. Vamos a anotar en una escuela. Constante K. Después viene lo que es la línea de... Vamos a anotar lo que es la distancia de fracción. Ya, directamente anotaremos acá. Ya. Línea de fracción, entonces anotaremos acá. En este caso va a ser, acá viene lo que viene a ser la distancia, pero esa distancia está al cuadrado. Entonces anotamos distancia al cuadrado. Y este está multiplicado por
caso, la carga. Esta es mi ecuación que voy a tomar entonces, ¿no? Tomando la ecuación esta. Ya, esto se multiplica, ¿no? Numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso sería la constante K por la carga sobre distancia al cuadrado, tal como tenemos acá. La constante K por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer de acá es despejar la distancia. Despejamos la distancia. Despejamos entonces la distancia. Y despejando la distancia vamos a tener la siguiente ecuación. En este caso va a ser distancia igual. Esto lo voy a llevar, como es denominador, lo voy a llevar aquí como numerador. En este caso va a ir a multiplicar a ley. Pero el ley también va a pasar aquí como está multiplicando, lo va a pasar acá a dividir. Entonces, lo que va a hacer resultar es una ecuación de numerador con denominador. En este caso, en el numerador se mantendría lo que es la constante K, la carga. En cambio, en esto, pero antes nos estamos olvidando la raíz cuadrada. Ya. Vamos a directamente anotar raíz cuadrada, como hemos dicho, ya. Luego, ahí vendría lo que es la fracción. Entonces, nuestra fracción va a ser, como hemos dicho, la constante K multiplicado, por producto punto por Q. Y vendría a ser como aquí la intensidad, perdón. Listo, ahí tengo mi ecuación ya despejada, porque x era cuadrado. Como era cuadrado, entonces el cuadrado se convierte en el otro miembro, lo que es la raíz cuadrada. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es ya reemplazar los datos. Entonces, decimos, reemplazamos los datos. Y reemplazamos los datos. Entonces, un poquito, vamos a esto, recorrer acá. Tenemos su solución. Esto de acá tenemos los datos, de acá vamos a tener su solución. Listo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es acá tomar la misma ecuación x, en este caso, la misma ecuación lo vamos a tomar. Puesto que lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos. Entonces, yo en vez de K, lo voy a anotar lo que es el valor, en este caso. ¿Cuánto vale K? Ya sabemos eso, que es el constante K vale 9, primeramente vamos a abrir paréntesis, así, 9 por 10 a la 9, en este caso lo vamos a elevar al cuadrado, la 9, y sus unidades son, vamos a anotar acá, vamos a anotar, ya, vamos acá y vamos a anotar fracción. La fracción en este caso es, como hemos dicho, Newton, metro cuadrado sobre, esto también es colon cuadrado. Ya, entonces anotamos colon al cuadrado. Entonces anotamos 2. Cerrar el paréntesis. Y también vamos a abrir otro paréntesis.
Antes, ya, ahora sí. Anotamos en el otro paréntesis y en vez de Q lo vamos a anotar el dato. ¿Cuánto es el Q? Ah, es 7 por... Ya no voy a anotar micro, sino en lugar de micro lo voy a anotar lo que es el dato. ¿Cuánto vale el micro? En este caso el micro es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Ese es el valor del micro, un micro, en este caso, 10 a la menos 6. Seguidamente vamos a anotar lo que es el column. Entonces anotamos acá, este es lo que es, cerramos el paréntesis de nuestro producto. Por último, lo único que vamos a hacer acá es, en vez de la E, voy a anotar el valor. En este caso, vamos a anotar 5 por 10, vamos a copiar de acá. Entonces ya tendría reemplazado a mi ecuación despejada. Vamos a anotar la distancia. Distancia, entre comillas, vamos a anotar X. Vamos a poner la distancia X. Listo. Entonces, si nosotros agarramos nuestra calculadora, la raíz cuadrada, entonces vamos a seguir anotando. Por lo tanto, nuestra distancia sería igual. Si agarramos esta calculadora, nuestro resultado va a ser, en este caso, 9 por 10 a la 9. A la 9, cerramos paréntesis. 9 por 10 a la 9. Luego abrimos otro paréntesis, el producto. Y multiplicamos por 7. En este caso, menos 6. Menos 6. Cerramos paréntesis. Igual. Todo esto sale, el producto de arriba sale 63.000. Y lo vamos a dividir entre 5 por 10 a la 5. 5 por 10 a la 5. Entonces, dividimos entre 5 por 10 a la 5. Como resultado obtendríamos lo que es, en este caso, 0.126. A ese 0.126 tengo que sacar esta raíz cuadrada. Entonces decimos raíz cuadrada de 0.126. Raíz cuadrada de 0.126. Y esto nos da como resultado 0.35. Entonces decimos la distancia es 0.35. 35, en este caso, va a ser lo siguiente. Acá va a tener que simplificarse unas unidades. En este caso, lo vamos a simplificar. Antes vamos a recorrer esto. Vamos a recorrer ahí. Ya. Entonces estaríamos simplificando este cono se van a simplificar por cuestión de extremos con extremos, medios con medios y toda esa situación. Este colon cuadrado se van a simplificar. Colon con un cuadrado. Con este cuadrado se simplifica. Los otros que se van a simplificar es Newton con Newton. Pero tengo metro al cuadrado, pero también a la vez esta unidad que es metro cuadrado también se ha simplificado con la raíz cuadrada. Por lo tanto, solamente me quedaría lo que es, en este caso, ya, perdón. Listo. Entonces vamos a continuar. En este caso, lo que quedaría es
metros. Entonces mi distancia vale 0.35 metros en ese campo eléctrico. La distancia que se manifiesta del campo eléctrico es de esta distancia, la redonda, 0,35 metros. Con esto ya habríamos solucionado dos ejemplos a resolver. Vamos a tomar un último ejemplo. Listo, voy a utilizar mi otra pizarra. Entonces, mientras va abriendo, vamos a ir a los problemas. Ya, el 5 ya hemos resuelto. Me parece que tenemos que ir a este lado. A ver, en este caso tenemos, ya, a partir del 6, a partir del 7 tendríamos con gráficos. Lo que vamos a hacer es, el 7 lo podemos hacer, el 8 también, pero solamente son lineales entre dos cargas. En cambio, acá, acá hay también de 8 gráfico. Ya, tendríamos el 9, que parece un poquito largo, ya, por su gráfica y todo eso, ¿no? De repente nos vamos a tener que utilizar algunos datos, algunos conocimientos de lo que es la trigonometría, relación de ángulos, relación relación trigonométrica, en este caso en un triángulo rectángulo, lo que es el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, lo que es el tangente para determinar el ángulo, en este caso, de la resultante. Ya, a ver, lo vamos a tomar entonces el 9. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar los datos, encontrar la magnitud, ¿no? Encontrar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico y el ángulo que forma con respecto al eje horizontal en el punto P. Listo. Entonces, podemos dibujarnos nuestro gráfico, ¿ya? Porque si no hacemos la gráfica no vamos a poder interpretar bien, ¿no? Porque tampoco aquí el gráfico todavía hay que completar algunos argumentos donde se muestre la resistencia, la descomposición de la intensidad. Entonces, para ello vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar un triángulo. No sé si tengo acá triángulo, a ver. No tenemos. Lo vamos a dibujar el triángulo entonces. Ya. Vamos a tomar. Primeramente vamos a anotar, perdón. Estamos haciendo el ejercicio 9. Entonces vamos a anotar acá 9. 9. Entonces vamos a anotar acá los datos. Y vamos a anotar acá la solución. Solución. Ya. Entonces lo que vamos a anotar son todos los datos. Entonces vamos a darle lectura. Encontrar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Ah, ya, ¿qué tenemos que encontrar? Dice, la intensidad. Tenemos que encontrar la E resultante, debe ser, porque tenemos varias intensidades. En este caso vamos a descomponer y vamos a tener que obtener la E resultante. Y lo vamos a anotar como nuestra incógnita. Encontrar la intensidad. Por otro lado, ¿qué tengo? Tenemos lo que es la intensidad en un ángulo forma, el ángulo que forma respecto al horizontal en el punto P. Ya, acá está el punto P. Originado por dos cargas. Entonces, lo que vamos a hacer es anotar el otro dato. En este caso sería carga 1. Entonces, anotamos carga 1. Sería, nuestra carga 1 sería, directamente acá, nuestra carga 1 sería igual. Nuestra carga 1, 2 nanocoulomb. Entonces lo vamos a anotar acá, 2 nanocoulomb. Ya no voy a anotar nano, sino directamente
su valor del nano. En este caso es 10 a la menos 9. Entonces anotamos 2 por 10 a menos 9. Anotamos menos 9. Menos 9. En este caso es colon. Tendría otra carga. Tengo otra carga. Entonces vamos a anotar acá. No va a ser carga 1, sino que va a ser otra carga. En este caso va a ser carga 2. Y también tenemos que anotar. En este caso sería menos 4 nanocoulombs. Menos 4. Entonces anotamos acá. Menos 4. 4 nanocoulombs, ¿no? Entonces va a ser también 10 a la menos 9. No sé si tengo algún otro dato más. Nada más. Entonces está un poquito, esta cosita está un poquito largo. Eso sería todos mis datos. Entonces vamos a dibujar antes lo que es nuestro gráfico. ¿Ya? Entonces vamos a anotar, aquí va a estar, es un tipo, sí es un triángulo rectángulo. Ahí va a estar. Ahí va a estar también. Vamos a ver. Vamos a traer un poco más abajo. Ya todo este espacio lo vamos a ocupar. Vamos acá. Ya tendré ahí. Vamos a tener que borrar acá. Vamos a anotar acá. Entonces, esto va a ser acá. Listo, ya tengo entonces las tres cargas. Lo que tengo que unir están unidos, ¿no? No están unidos, pero se manifiesta una comunicación sería acá. Esto lo vamos a colocar acá. Esto lo vamos a colocar acá. Eh, listo, a ver, vamos a ver nuestra gráfica. Ya aquí hay la intensidad 1, la intensidad 2. Acá está entonces la intensidad 2. Entonces anotamos acá. Intensidad 2. Acá está la intensidad 1. Intensidad 1. Luego tendría lo que es la E resultante. Entonces lo vamos a anotar. E resultante. Acá. Ya. Entonces, ahí. La E resultante sería esto. Eso tenemos que determinar. Entonces lo vamos a proyectar esto. Esto también se va a manifestar acá.
también lo vamos a interpretar de esa forma. Ya está entonces, ¿no? Nuestro gráfico, lo vamos a ir viendo todavía. Ya, esta distancia vale 30 centímetros, esta distancia vale centímetros. Entonces, lo que tenemos que determinar es este ángulo. Esta distancia vale 50 metros, entonces vamos a anotar acá. La intensidad 2. Este es ER. Esta va a ser nuestra ER. Es la ER. Este va a ser la E1. Este es E1. Este va a ser nuestra E2. La intensidad 2. 2. Ya, estamos haciendo nuestro gráfico entonces.